Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie del deseado de todas las gentes, vista o analizada desde el punto de vista de la doctrina de Dios. Estamos por el capítulo número 81, en los momentos ya culminantes de la vida de Cristo en esta tierra, y los invito a que podamos revivir juntos esta historia, ¿sí? Poder imaginarnos estas escenas tremendas que van a aparecer bajo el título de El Señor ha resucitado. Quizás el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Más importante que la muerte de Cristo es su resurrección. Porque es el sello final, es la seguridad de que la muerte fue vencida y de que existe la promesa de la vida eterna, que es real, ¿no es cierto? Dice que había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana, o sea, para lo que comúnmente nosotros conocemos como sábado a la noche, a partir de la puesta del sol, ya vendría a ser en realidad la noche del domingo. Pasa que estamos acostumbrados a verlo al revés. El mundo nos ha enseñado a ver primero el día sábado, la noche del sábado, el día domingo, la noche del domingo, pero bíblicamente es al revés. El día empieza en la puesta del sol, entonces está primero la noche y después el día, ¿no es cierto? La noche del sábado a la noche, de ya el domingo, ¿sí? Del día domingo, dice que había transcurrido lentamente. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer, ¿no es cierto? El domingo de madrugada. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar, el sello romano no había sido roto, los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles, huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Fíjense cómo el capítulo ya comienza hablando, ¿no es cierto?, de Jesús como Hijo de Dios. Y sigue diciendo, he aquí que fue hecho un grande terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Revestido con la panoplia de Dios, este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias se asombraron y fueron vueltos como muertos. Podemos presumir que era el ángel Gabriel. También acá la sierva del Señor dice más adelante que era el ángel que ocupó el lugar de Satanás. Nosotros creemos que fue el ángel Gabriel. Y fíjense el detalle, dice revestido con la panoplia de Dios. Si buscamos la palabra panoplia en el diccionario, es todas las armas, todo el poder, ¿sí?, de Dios estaba sobre este ángel. Venía de la presencia de Dios, y así como, ¿recuerdan cuando Moisés bajó del monte y su rostro brillaba y los del pueblo no lo podían ver? Imagínense a este ángel que vive en la presencia de Dios. Dice que de miedo los guardias cayeron como muertos. Esto es un poco también lo que nos habla del carácter de Dios, ¿no? Muchos piensan que Dios lanza rayos que destruye a la gente, y ya hemos encontrado muchas explicaciones para cómo el que es destruido es porque se destruye a sí mismo, así como el corazón de Jesús fue quebrado por el pecado. Acá el pecador no puede resistir a lo que es la presencia de Dios, pero no porque Dios pueda destruir, o mejor dicho, no es porque Dios quiera destruir, sino porque el pecador eligió su camino y el pecado es contrario a Dios. El solo hecho de entrar a la presencia de Dios es una autodestrucción prácticamente, ¿no? Sin embargo, bueno, no llegan a morir, sino que caen como desmayados, al igual que en el Getsemaní, ¿sí? Recuerdan. Dice, los soldados
le ven ahora quitar la piedra al ángel, como si fuese un canto rodado. Un canto rodado son esas piedritas chiquitas que se usan a veces para rellenar las calles, los pozos o para construir. Son piedritas chiquitas, ¿no? Entonces el ángel, a la tremenda piedrota que 10, 15 hombres habían rodado y que le habían puesto un sello, el ángel hace así y de un soplido la voló, ¿no es cierto? Y le oyen decir: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Dice que sucedió otro terremoto, así como en la crucifixión, y que también eso va a suceder en la segunda venida, ¿no es cierto? Y acá, bueno, nos relata un poco de los soldados que caen como desmayados, pero ven todo esto, ven un ejército de ángeles, ven a Cristo salir de la tumba, y se dan cuenta, porque ellos mismos eran los que se habían burlado, los que lo habían azotado, los que lo habían escupido, los que se repartieron sus ropas, los que lo clavaron, los que se rieron. Y el peso de todo ese pecado casi los hace caer muertos, ¿no es cierto? Y ahora, cuando los ángeles se retiran, los soldados se levantan y así como pueden, temblorosos, se encaminan a Pilato, ¿no es cierto? Pero iban dando esta buena nueva a todos los que se cruzaban en el camino, y todo este rumor llega primero a los sacerdotes, que los hacen venir a los soldados en presencia de ellos antes de que lleguen con Pilato, ¿no? Y dice: temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad. Con dolorosa entonación dijeron: fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamarle majestad del cielo, Rey de gloria. Estamos hablando de soldados romanos. Así como el centurión romano delante de la cruz dijo: en verdad este es el Hijo de Dios, ahora los soldados romanos reconocían que era el Hijo de Dios el que estaba en la tumba. Sin embargo, los sacerdotes siguieron peleando vez tras vez contra el Hijo de Dios. Caifás estaba mudo, no podía hablar, hasta que los soldados quisieron seguir camino, y ahí atina a decir: esperen. Les habla: no le cuenten a nadie lo que sucedió, inventen una historia de que se quedaron dormidos y los discípulos robaron su cuerpo, los sobornan con dinero, y aquellos soldados que habían entrado con la mayor verdad de todos los tiempos, ahora salían con una mentira y con los bolsillos llenos de dinero. Los sacerdotes prometieron obviamente cubrir a los soldados, porque el quedarse dormido en su puesto era pena de muerte, pero iban a convencer a Pilato de que a él tampoco le convenía que se sepa la historia de que Jesús quizás había resucitado. Entonces los guardias terminan yendo a donde Pilato, los sacerdotes llegan primero, hablan la mentira, cuentan la historia que habían inventado, pero Pilato se lleva al privado, a hablar con privado a los soldados, y dice: estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada. Y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había sucedido. Y fíjense, cuando Pilato cae en cuenta de su pecado, de que él crucificó al Hijo de Dios, fíjense lo que le sucede. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo más paz para él. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Un momentito nada más, ¿no es cierto? Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia alrededor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial.
cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. ¿De morir cómo? ¿Acaso Dios lo iba a tirar al lago de fuego? Leímos en los capítulos anteriores que Satanás podría haber muerto aplastado por el pecado cuando pecó en el cielo, pero quizás esto hubiese sido mal interpretado, entonces Dios le continuó dando vida mientras todavía el carácter de Dios estuviese en tela de juicio, mientras su justicia estuviese en tela de juicio. Pero ahora que Satanás vio que Cristo triunfó, sabía que Dios no iba a mantener su protección sobre él, o sea que le iba a seguir fluyendo vida de Dios hacia Satanás por mucho más tiempo. Sabía que su vida ahora tenía un límite porque su carácter había sido puesto de manifiesto ante el universo, ¿no es cierto? Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo temor, ¿sí? Esto es lo que produce el pecado en la gente, ¿sí? No fuese que mientras andaban por las calles o en la intimidad de sus hogares se encontrasen frente a frente con Cristo. Sentían que no había seguridad para ellos. Los cerrojos y las trancas ofrecían muy poca protección contra el Hijo de Dios. Ellos sabían a quién habían matado, al Hijo de Dios. De día y de noche, esta terrible escena del tribunal en que habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tanto hemos hablado de esta frase, ¿no es cierto?, donde ellos se autocondenaron, ¿no? Ahora esa frase estaba delante de ellos. Nunca más se habría de desvanecer de su espíritu el recuerdo de esa escena. Nunca más volvería a sus almohadas el sueño apacible. Vivieron en un terror constante, con el peso del pecado aplastándolos. Vivos quizás solamente por la gracia de Dios. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo: tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Porque si Jesús tomó el lugar nuestro, él debía morir la muerte eterna. ¿Cómo es entonces que Jesús resucita por la vida que había en él? ¿Y cómo es que él puede decir: yo pongo mi vida para volverla a tomar, si debía morir la muerte eterna? La única forma, hermanos, de entender esto es entendiendo lo que dijo la sierva de Dios, por ejemplo, en el capítulo No se turbe vuestro corazón, el que hemos analizado juntos, donde vimos que el Espíritu Santo es Cristo mismo despojado de su personalidad divina e independiente de ella. ¿Sí? Cristo tiene dos personalidades, su personalidad divina y su personalidad humana, siendo el Espíritu Santo su personalidad divina de forma independiente a su cuerpo humano. Entonces, la divinidad de Cristo no puede morir porque es Dios. Es el Hijo engendrado de Dios. Dios, de una parte de sí mismo, le da tener vida a Cristo. Entonces la sustancia divina no puede morir. La vida divina no puede morir. Y es por eso que muere su personalidad humana, pero su divinidad no puede morir. Y por su divinidad, por el Espíritu Santo, él puede recuperar su vida en la humanidad. ¿Se entiende? Esta maravillosa verdad se desprende de todo esto que nos está diciendo la sierva de Dios. Él mismo había prometido: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. El Cristo humano, el Cristo que crió María, que se tuvo que dar cuenta que él era verdaderamente el Hijo de Dios y que Satanás lo tentaba: si en verdad eres Hijo de Dios, haz esto y aquello. Y quería que Cristo dudara,
ese Cristo humano no podía decir yo soy la resurrección en la vida, porque nunca había vivido en el cielo. Él empezó acá de cero, crecía en sabiduría y en estatura. Únicamente su divinidad, que había sido la que había vivido en el cielo como hijo de Dios, ese Espíritu Santo, podía decir yo soy la resurrección y la vida. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios, incluso Satanás. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios, Cristo, podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Espíritu Santo, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Es interesante esto, que desde el más importante serafín hasta el último ser vivo, fluye constantemente la vida de Dios. Esto es muy, pero muy interesante. Sigue avanzando, bueno, y nos cuenta la comparación de Cristo, o el simbolismo, el cumplimiento del simbolismo de Cristo con la ofrenda de las primicias. Y nos cuenta que, bueno, Cristo obviamente es la primicia de la resurrección para vida eterna. Él es el primero que resucita para vida eterna, ¿no es cierto? Y simbolizado en él todos los que también van a resucitar para vida eterna. Y dice que con Cristo resucitaron muchos santos que habían dado su vida por él, y que todos estos santos también entraron a Jerusalén resucitado, diciendo que Cristo había resucitado y que ellos también. Y esto fue de tremenda conmoción adentro de Jerusalén, ¿no es cierto? Y se nos dice que para el creyente Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quien Él quiera. O sea, punto número 1, Cristo tiene vida en sí mismo. Punto número 2, Él está investido con el derecho de dar inmortalidad. O sea, a Él se le da este derecho. Juan 5, en el capítulo 5, versículos 25-26, dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, dio a su Hijo tener vida en sí mismo. Entonces el Padre inviste al Hijo de esa vida original, de esa vida en sí mismo, y el Hijo puede darla a la humanidad. La vida que depuso en la humanidad la vuelve a tomar en su divinidad y la da a la humanidad, ¿no es cierto? Qué tremenda verdad. Qué tremenda verdad. Por eso es que para nosotros la muerte es un asunto de un momento y nada más. La primera muerte, ¿no es cierto? La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, acá está lo que les había explicado antes, ¿no? Unas pocas tumbas fueron abiertas, donde resucitaron santos, pero en su segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, resucitará a su iglesia. ¿Cuál fue el poder que resucitó a Jesús de los muertos? Su divinidad, su Espíritu Santo. Ese mismo poder va a resucitar a su iglesia, el Espíritu Santo, Cristo mismo en su personalidad divina, y la glorificará con él, por encima de todos los principados y las potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Amén, amén y amén. Todo Cristo nos creó, nos cuidó, guió a su pueblo, murió por él,
resucitó, es Cordero, es sacerdote, es Rey, es Consolador, es Espíritu Santo. Cristo es todo para nosotros. Dios nos dio todo al darnos a su Hijo. Y eso es lo que muestra el carácter de Dios, el amor que tiene Dios por la humanidad. Están invitados a continuar con esta historia en el próximo capítulo, el capítulo número 82, titulado ¿Por qué lloras? Sabemos que esto tiene que ver con la historia de María Magdalena en el huerto, así que no se pierdan cómo continúa esta maravillosa historia. Bendiciones y hasta la próxima.